Hola amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Hoy día estamos llegando al final del libro de Daniel, el estudio que hemos hecho durante, 12 semanas, ¿no? Un poco más todavía, porque algunos capítulos los hemos ampliado en 2 o 3 lecciones. Pero ha sido un tiempo muy importante, ha sido una navegación muy fantástica la que hemos hecho por el libro de Daniel y hoy día estamos llegando a la conclusión. La verdad que estudiar este libro, como estudiar la Biblia entera, pues es siempre edificante, fortalece el alma, nos ayuda a compenetrarnos más con el Señor y que nuestra fe y esperanza en Él pues vayan acrecentando cada vez más y más. El tema de esta tarde se titula ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Basado en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 13. Bueno, todo el capítulo prácticamente. Vamos a leer y permítame dar lectura a este capítulo que dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bien, hemos leído Daniel, capítulo 12, versículo 1 al 13. Yo creo que estamos viendo ahora que hay una continuidad en los capítulos 10, 11 y ahora el 12, y a saber que Dios, por medio de guerreros celestiales, que los podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 13, versículo 21, el capítulo 12 y 1, son ángeles de Dios, ángeles que por medio de ellos protege a su pueblo fiel. Este último capítulo yo creo que es el cierre en realidad de la visión que recibió por parte del ángel. Pero vemos que el final siempre es esperanzador para el pueblo de Israel y para la iglesia de Cristo, que es el pueblo adquirido por Dios y que obviamente está esperando el pronto retorno de su Salvador. Entrando propiamente al pasaje, en el versículo 1, allí dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Algunos consideran que la expresión en aquel tiempo hace referencia al tiempo de Antíoco, que ya lo hemos estudiado en el capítulo 11, versículo 36 hasta el 45. Otros creen que se refiere a un tiempo escatológico. Bueno, se está dando a conocer a Daniel que ese tiempo de angustia es el relacionado con la crueldad de Antíoco contra Palestina y que se relata en el libro de los Macabeos. También la expresión que dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo, es probable que haga referencia a la liberación que sucedió en el tiempo de los Macabeos. Y la expresión el libro, que se menciona en este versículo 1, se refiere al registro de Dios de quienes se salvan. Es interesante saber
que Dios tiene un registro de todos aquellos que se salvan. Así como nosotros también somos ordenados y llevamos un registro de las cosas que tenemos, o como llamamos nosotros un inventario, ¿no? Las instituciones usan eso bastante porque quieren pues tener todas las cosas seguras. Si se pierde algo, bueno, tiene que haber un responsable, pero siempre es mejor tenerlas inventariadas. Y en Apocalipsis 3, verso 5, ahí dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es interesante, resalto la parte que dice: y no borraré su nombre del libro de la vida. En ese libro que menciona aquí Apocalipsis 3:5, ese libro de la vida, están escritos los nombres de todos aquellos, pienso yo, que han experimentado esta bendición de conocer a Cristo como su Salvador, como su Señor. Y esto es algo importante, creo yo. Importante saber que nuestros nombres están en un registro celestial que solamente tiene acceso pues Dios, el único, pues Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no. Él sabe quiénes creen en Él y quiénes no. En este versículo 1, ahora entramos al versículo 2, pero el versículo 1 habla precisamente un ser celestial, un ángel que se está dirigiendo a Daniel. Y en el verso 2, este texto hace referencia, bueno, según algunos comentaristas, a una resurrección espiritual de Israel. Y esto lo vemos gráficamente allí en Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14, que habla del valle de los huesos secos, que seguramente debes haberlo leído en algún momento. Pero también yo creo que tiene su aplicación escatológica en relación a la resurrección final de los tiempos, cuando venga Jesús por segunda vez. Ahí en Ezequiel 37 vemos cómo los huesos empiezan a juntarse, unirse, y cada hueso se pega con sus coyunturas, y luego empieza a emerger los músculos, los nervios, las arterias, luego vienen la piel, la carne, y en fin. Vemos, según la descripción que hace ahí Ezequiel, cómo el pueblo que habla de la nación de Israel habla de una resurrección. Y luego cuando viene el Espíritu de Dios y empiezan a cobrar vida. Bueno, pienso que también será así la resurrección cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso que le decía que este pasaje puede tener una doble aplicación, ¿no? Una en relación a la resurrección espiritual de Israel, cuando la nación salga de esa anarquía espiritual que lamentablemente ellos mismos generaron al alejarse de Dios, y puedan en verdad ahora conocer al Dios vivo a través del único personaje que Dios ha enviado al mundo y que es el único medio por el cual los hombres serán salvos, que es a través de Jesucristo. En el verso 3, allí se menciona a los entendidos, a los que enseñan la justicia, que son aquellos judíos que en el tiempo aquel ellos mantenían su fidelidad a Dios en medio de la apostasía y la helenización de la nación. Recuerden ustedes que Antíoco Epífanes entró con el objetivo, de destruir el templo, acabar con la religión de los judíos y helenizar el país. Por eso es que metió dentro del templo de Jerusalén, metió al dios Zeus, y también ofreció un cerdo en el altar de sacrificio, cosa abominable para los judíos. Esto hizo que los judíos más tarde se organizaran y fueran precisamente los hermanos macabeos los que organizaron al pueblo para enfrentarse contra el pueblo sirio, al cual vencieron y se liberaron del yugo de Antíoco. Pero también creo que este texto, verso 3, se aplica a los creyentes de todos los tiempos que no claudican de su fe y que perseveran a pesar de las dificultades, y como dice el texto, ellos van a resplandecer como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Hay un premio maravilloso, creo yo, hay una bendición sobre todos aquellos creyentes que a pesar de los problemas, dificultades, pruebas, persecuciones, luchas y toda la crueldad que el mundo y el diablo puedan
lanzar contra los creyentes, contra la iglesia, que estos se mantienen firmes, pues estos van a resplandecer como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Entrando al verso 4, ahí vemos una indicación de cerrar las palabras. Indica que ya está a punto de terminar todo lo que se está escribiendo. Y cuando dice sella el libro, pues habla de autenticar este material como obra de Dios. La expresión hasta el tiempo del fin hace alusión a que esta profecía será completamente entendida en los tiempos finales, cosa que difícilmente se podía hacer en el tiempo de Daniel. Vemos también una expresión que dice muchos correrán, y puede que se refiera a la labor de evangelización mundial en los tiempos finales, y la expresión la ciencia aumentará. Bueno, algunos dicen que habla de la ciencia, ¿no?, que la vemos en nuestros días, la tecnología, la ciencia humana, ¿no?, por así llamarla, la ciencia de los hombres, en los campos diversos que hay, en las diferentes disciplinas del saber, el avance y el crecimiento. Bueno, puede ser una aplicación en ese sentido, pero también creo que hace una referencia al conocimiento de Dios, que va a ir incrementando y profundizando cada vez más. Pienso que ahora, conforme estamos llegando a los tiempos finales, el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, las profecías se están haciendo más claras y más evidentes que hace pues 20 siglos atrás o mucho más, ¿no?, cuando vivió Daniel. Daniel vivió pues en el siglo VI, aproximadamente quinto, sexto antes de Cristo, y estamos hablando pues de 25 siglos atrás, que este hombre pudo tener esta visión de lo que Dios haría con el pueblo de Israel y aún hasta los tiempos finales. En el verso 5, ahí dice que se aparecen otros dos, uno a cada lado del río Tigris. Son testigos del juramento que hará el ángel. Algunos consideran que este ángel era superior a Miguel y a Gabriel incluso. En el verso 6 hay una pregunta ahí: ¿y cuándo será el fin de estas maravillas?, que es el título del tema de esta hora, que en realidad significa ¿cuándo terminarán los sufrimientos que produce Antíoco? Porque el pueblo de Israel está sufriendo mucho con respecto a este rey malo, perverso, que como ya mencionamos en algún momento, es un prototipo del anticristo. Hizo sufrir mucho al pueblo de Israel, mató a muchos judíos, profanó el templo de Jerusalén y ofendió mucho al pueblo judío. Bueno, ¿qué hará el anticristo cuando aparezca en el mundo? Va a ser lo mismo. Bueno, y peor todavía, ¿no? Porque si Antíoco fue un rey malo y perverso, fue un hombre, el anticristo es un ser maléfico, terrible, que viene del mismo infierno y que tiene poderes mucho más fuertes que todos los gobernantes del mundo, mucho más grandes. Un tipo cruel, malévolo, que va a querer destruir al pueblo de Israel y por supuesto que también va a querer atacar a los creyentes que estén en esos tiempos y va a conseguir su objetivo, va a matar a muchos, pero va a matar a aquellos que mantienen su fe, su confianza en Dios y que no van a claudicar de su fe en Cristo Jesús. En el verso 7, ahí sería bueno ahí comparar a este ángel con el ángel que se menciona en el capítulo 10, versículos 5 y 6. El versículo 7 dice: y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora yo digo que sería bueno comparar este ángel con el que se menciona en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, versículos 5 y 6, que dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. A mí me parece que hay una similitud entre el ángel que se menciona en este versículo 7 con el que está en el capítulo 10 de Apocalipsis, versos 5 y 6, porque trae un mensaje de consolación.
La expresión tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo puede hacer referencia a la mitad de una hebdómada. Una hebdómada viene a ser un tiempo de 7 años, una semana de 7 años. Cuando es la mitad de una hebdómada hablamos de 3 años y medio. Por eso hace referencia cuando dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que también tiene una aplicación escatológica. Inicialmente se refiere a que Antíoco mandó cesar los sacrificios diarios y que por 3 años, estamos hablando del año 168 al 165 a.C., el altar estuvo desolado. Y Judas Macabeo lo purificó y lo dedicó nuevamente en el año 165 a.C. Y con este personaje se acabó la dispersión del poder del pueblo santo, pues organizó a los judíos dispersos y enfrentó a los sirios derrotándolos. Si usted quiere ampliar más su conocimiento con respecto a esta guerra que hubo entre los hermanos macabeos con los sirios, sería bueno que lea el libro de los macabeos, que es considerado un libro deuterocanónico, pero es un libro histórico que tiene referencias que son muy importantes. En el verso 8 vemos que Daniel recibe mucha información y simbolismos y él queda perplejo, ¿no? El verso 8 dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel tiene, como dije, mucha información, hay mucho simbolismo, queda perplejo. Y como él mismo dice, yo oí, mas no entendí. Él vivió 400 años antes que todo esto acontezca. Y hay que entender que cuando recibió esta visión, el templo no había sido restaurado. Los muros de Jerusalén no habían sido reedificados y la economía judaica no había sido renovada. Entonces, por eso que a él le cuesta comprender esta visión. En el verso 9, ahí vemos que se le ordena a Daniel no indagar más sobre el asunto. Ahí dice: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Probablemente hasta el fin de la guerra de los Seleucidas, que tanto afectaron al pueblo de Israel, o también puede hacer referencia a los tiempos finales, relativo a la preparación de la venida del Mesías. La palabra sellar aquí puede significar asegurar o guardar. En el verso 10, ahí vemos que este texto hay que compararlo con el versículo 3, que dice: muchos judíos serán emblanquecidos y purificados. Habla de los que mantuvieron su fidelidad a Jehová a pesar de la paganización de Palestina y que prefirieron morir antes que apostatar. Similar situación sucederá, creo yo, con los creyentes en Cristo en los tiempos finales. Los impíos procederán impíamente. Habla de los judíos helenistas que fueron infieles a Dios, pero habla también de los cristianos apóstatas al final de los tiempos. Los entendidos comprenderán. Habla que los fieles, los que se purifican, entenderán mejor la voluntad de Dios. Bueno, así como hubo judíos apóstatas, judíos que traicionaron al pueblo de Israel y que se unieron a Antíoco Epífanes, pues también van a haber cristianos apóstatas en los tiempos finales, que van a tener miedo del anticristo seguramente y van a claudicar de su fe. Bueno, si ahora mismo hay cristianos que apostatan de su fe, sin necesidad de que se haya aparecido el anticristo, ¿cómo será entonces cuando se aparezca? Creo que esos son tiempos de gran angustia, de gran prueba, de muchos que se hacen llamar cristianos van a tener que demostrar su cristianismo a través de sus hechos, de su fidelidad, y ahí es donde se va a ver si realmente tienen las convicciones bien puestas en su corazón para poder perseverar en los caminos del Señor. Verso 11, este texto habla del cese del continuo sacrificio que tiene que ver con Antíoco Epífanes y del sacrificio de un cerdo que él ofreció en el altar, esto dentro del tiempo de los 3 años y medio aproximadamente, ¿no? Ahí dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora tiene que ver con ese sacrificio del cerdo que él hizo en el altar del templo de Jerusalén. Esos 1290 días hablan justamente del tiempo de los 3 años y medio. Verso 12, aquí se le llama bienaventurado al que llegue a los 1335 días, refiriéndose a los judíos que perseveren y mantengan su fidelidad a Dios aún después de la derrota y muerte de Antíoco. Creo que del mismo modo serán bendecidos quienes en los tiempos finales mantengan su fidelidad a Dios
y a Cristo después del periodo terrible del anticristo. Sí, yo creo que hay cristianos que van a huir despavoridos para no ser capturados por el anticristo, se van a esconder, porque no van a querer dejarse marcar con el 666, ni van a querer tampoco morir, porque ¿quién desea morir? Bueno, a los que son atrapados, pues obviamente morirán, pero muchos tienen que huir para salvar sus vidas, esconderse. Bueno, estos cristianos que mantienen su fe, su confianza en Dios, escondiéndose, si soportan esos 3 años y medio y finalmente ven a Cristo llegar, pues obviamente están dentro del tiempo que se menciona aquí, que habla de 1335 días, son aquellos que han podido pasar la gran tribulación y se han mantenido fieles al Salvador. Y finalmente el versículo 13, Daniel no verá todo esto que se le ha dado a conocer por medio de visiones, sino que él llegará al final de sus días y reposará. Me gusta mucho esa frase o esa palabra, reposará. Habla de descanso, habla de un paro, de un alto a las actividades para que uno descanse. El cristiano no muere, hermano. El cristiano duerme o reposa. Aquellos que se han ido de este mundo por algún mal, una enfermedad, alguna tragedia, se han ido con Cristo, están descansando. Muy diferente a aquellos que han muerto sin Cristo y que están en el otro lado, que la Biblia llama el infierno, el Hades, donde ahí se están sufriendo. Pero el cristiano está en el tercer cielo, en el paraíso, en el seno de Abraham, como quieras llamarlo, están allí, y la presencia de Dios está allí, y ellos están reposando. Y el Señor le dice a Daniel, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los tiempos. Y es obvio que Dios recompensará a Daniel y a todos los fieles a Cristo cuando Él venga a llevarse a su pueblo. El término griego es kleros, que significa herencia. Hay una herencia para todos aquellos que han creído en ese tiempo en Dios. Daniel es uno de ellos, y todos aquellos que han mantenido su fe, y muchos de ellos han muerto por causa de su fe en Dios. Pero también hay una herencia maravillosa para todos aquellos que durante estos tiempos mantienen su fidelidad, y aún aquellos que en los tiempos tan peligrosos que nos toca vivir. Me imagino un poco a los cristianos que están viviendo en los lugares donde existe la intolerancia religiosa, en los países donde no permiten que el cristianismo ingrese, en los países donde los cristianos son perseguidos y muertos. Me pongo a pensar en ellos, que con valentía, con denuedo, y aún sabiendo que sus vidas peligran, ellos siguen adelante creyendo en el Señor. Sin duda que estas personas, que muchos de ellos mueren, tienen una herencia maravillosa allá en el cielo. Mi querido hermano, Dios nos llama a ti y a mí a perseverar, a ser fieles, a no rendirnos, a no claudicar, aun cuando los problemas, las dificultades, las pruebas, las luchas, las tentaciones, pues estén allí en toda su efervescencia. Tú tienes que seguir siendo fiel a Cristo. Tienes que mantener tu fidelidad, tienes que ser fiel hasta la muerte, como dice la Biblia. Y tú, amigo, que estás de repente escuchando este mensaje, como te dije, bueno, lo dije en otros temas que di, tú no puedes ser simplemente un expectante, tú también participas de esto. Tú tienes que optar o seguir a Cristo o simplemente no seguirlo. Y al no seguirlo, pues estás siguiendo al mundo y al príncipe que está gobernando este mundo. Yo te sugiero, te animo, te pido que te acerques a Cristo, creas en Jesucristo, confiésale tus pecados, cree en Jesucristo para que seas salvo tú, y a través de ti Dios pueda también salvar a tu casa, a tu familia. Si te amas a ti mismo y amas a los tuyos, acércate a Cristo, asegura tu salvación en Cristo Jesús, porque Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otra vía, no hay otro camino para llegar al Padre, solamente a través de Jesús. Toma esta decisión importante antes que sea demasiado tarde. Te agradezco por este tiempo que me has dado para compartirte esta enseñanza. Que Dios te bendiga.